Hola para todos, mi nombre es Juan Sebastián Flores Contreras, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es para dar respuesta a la actividad número 4 del programa de la asignatura de Psicología Evolutiva. Esta es una actividad de recuperación ya que por temas personales no pude desarrollar de manera colaborativa dicha actividad. Empezaremos hablando del proceso de muerte y duelo. Elizabeth Kubler desarrolla 5 etapas del proceso de duelo. La primera de estas es la negación. En esta etapa el individuo busca dar una explicación alterna a la situación sin admitir la realidad y crea realidades alternas, evadiendo hablar de la pérdida y continuando con su vida. En esta etapa el individuo empieza a intentar evadir la situación, empieza a imaginar que la persona que falleció o que ya no está en su vida se fue de viaje o de alguna forma guarda la esperanza de que esa persona regrese. Esta es la primera etapa del duelo. En la segunda etapa del duelo es la ira. En esta etapa el individuo reprocha la pérdida del objeto amado y busca culpables para catalizar su sentimiento en una persona u objeto. En esta etapa el individuo se torna agresivo, tiende a ser muy reactivo, ya que está experimentando esta sensación de ira por la pérdida de su ser querido o una ruptura amorosa. En este caso pues, nos enfocamos en la pérdida de un ser querido, ¿no? El individuo tiende a experimentar emociones fuertes y ira, mucha ira por la pérdida de este ser. En la tercera etapa es la negación. En esta etapa el sujeto empieza a cuestionarse si sus acciones fueron adecuadas en busca de una respuesta lógica que le dé una sensación de bienestar. Es así como se empieza a preguntar qué hubiera pasado si. Esta pregunta es frecuente en esta etapa, ya que empieza a crear espacios idealizados en donde el individuo empieza a preguntarse qué hubiese hecho o qué hubiera pasado si hubiese actuado diferente en esta situación, en la situación de la pérdida de este ser querido. La siguiente etapa es la depresión. En esta etapa el individuo tiende a experimentar nostalgia o tristeza profunda por la pérdida, tiende al aislamiento social y puede durar alrededor de un año y medio. Eso va a variar dependiendo de cada individuo. Pues en esta etapa se generan un estado de depresión, como bien lo menciona, es una tristeza profunda por la pérdida y es donde empieza ya a gestionar esta emoción negativa de alguna manera. La empieza a gestionar y le empieza a dar un rumbo más adecuado, ya que empieza a tener tristeza profunda, nostalgia, empieza a invadirle muchos recuerdos acerca de la pérdida de este ser. Esto desemboca en la etapa de aceptación. En esta etapa el individuo no olvida a su ser querido, simplemente continúa con su vida, recordando de manera positiva, siendo consciente de que su vida no volverá a ser la misma. En esta etapa el individuo ya es consciente de la pérdida y no lo ve de manera negativa, sino de una manera un poco más positiva y empieza ya a gestionar esta situación de manera adecuada y ya ve la pérdida de este ser querido como de una manera normal, por así decirlo, pero es consciente de que es una etapa dura en su vida y que de alguna u otra forma esto pues no va a poder volver a estar con esa persona, pero de alguna forma lo recuerda de manera positiva y no le genera un estado de malestar. Continuando con lo planteado, voy a responder las preguntas planteadas en la guía de actividades. Son las siguientes. Como estudiante de psicología explique las etapas del duelo. Como bueno, ya lo había mencionado antes, la primera etapa es la negación. Como estudiante de psicología, pues la etapa de la negación es
cuando el individuo aún no asimila la situación, no asimila el haber perdido a un ser querido y busca, como dije, realidades alternas en donde para evadir esta situación y para no afrontar lo que está pasando. En la etapa de la ira, como dije anteriormente, también está el individuo busca culpables para catalizar estas emociones negativas, entonces empieza a tener como actitudes un poco reactivas ante las reacciones de su entorno, entonces empieza como a ser un poco más agresivo, quizás tenga un objeto o una persona el cual es como su catalizador de toda esa energía negativa que está sintiendo por la pérdida de este ser querido. Etapa 3 es la negación. En esta etapa el individuo empieza a imaginar la vida a imaginar la vida si ese suceso trágico no hubiese sucedido. Entonces empieza a preguntarse qué hubiera pasado si él hubiese actuado diferente o hubiera actuado diferente. Entonces empieza a generarse una etapa como, bueno, no, una situación idealizada de lo que hubiese pasado si esa persona no hubiese fallecido. Entonces, sí, también está la etapa número 4. En esta etapa el individuo experimenta tristeza profunda, nostalgia por la pérdida, ya que esta es la etapa de depresión. Empieza a experimentar nostalgia y tristeza profunda por la pérdida y es entonces donde ya empieza a canalizar esa emoción fuerte que está sintiendo y ya empieza a darle un rumbo más adecuado, por así decirlo. Entonces empieza a experimentar nostalgia y muchos recuerdos que están ahí. En esta etapa pues es importante el acompañamiento de su entorno o de su red de apoyo, porque puede tener ideaciones suicidas. También está la etapa de la aceptación, que ya es la etapa número 5. En esta etapa el individuo vuelve a su cotidianidad, ya está mejor, por así decirlo, ya tiene una mejor aceptación con respecto a la situación y ya se le facilita un poco más como la interacción con el entorno, ya se relaciona mejor y ya es, digamos que de una manera adecuada, obviamente sin olvidar a su ser querido, pero ya esta persona ya ha, digamos que ha canalizado las emociones que esta pérdida le generó. La segunda pregunta es: ¿cuál es el rol del psicólogo en el proceso de duelo? Bueno, en el proceso de duelo el rol del psicólogo es más que todo de acompañamiento, ¿no? Yo creo que es importante que todas las personas que hayan pasado por este proceso de duelo estén acompañadas de un profesional de la salud mental, ya que pues en este proceso se tiende a tener este tipo de emociones fuertes y de esta ideación suicida. Entonces es importante que el profesional de la salud mental esté como en el proceso y te esté acompañando. Más que todo el rol del psicólogo en este caso pues es el acompañamiento, ¿no? desde la psicología, desde la psicoterapia, obviamente sin juzgar y sin señalar, simplemente siendo como muy receptivos y empáticos con la persona que está pasando por este proceso. Bueno, la última pregunta es: mencione y describa una posible intervención que realice cuando una persona se encuentra en proceso de duelo. Bueno, una posible intervención que yo tendría como estudiante de psicología pues sería eso, ¿no? Apoyar a la persona que está pasando por este proceso y guiarla en lo más que pueda en este proceso para que pueda vivir cada etapa de manera adecuada y no se estanque en estas, para que ella pueda como seguir con su vida pasando por cada etapa y siendo como muy empático y receptivo. Creo que esa sería como la manera en cómo yo apoyaría a una persona que esté pasando por este proceso de duelo. Gracias.